Buenas noches, bienvenidos al programa 144 de Economía al Cuadrado, acá siempre en nuestra casa, en Canal 22, un canal que gana Martínez Fierro siempre, igual que Economía al Cuadrado que tenemos el nuestro. Hoy va a ser un programa muy especial, porque voy a hablar muy poco yo, porque tengo un gran amigo invitado, al cual vamos a entrevistar, un amigo empresario, chileno, Daniel Jiménez, que ya se presenta a él. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal, Diego? Bastante bien. ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué viniste a Buenos Aires? La verdad que yo me dedico a todo lo que es el mundo tecnológico. Por ahí estudié finanzas en mi primera carrera. Después trabajé en minería. De ahí volví a mi zona, entré a una compañía telefónica y me independizo y nazco en todo este mundo de la tecnología. Hoy día trabajamos con 600 personas, llegamos a tener cercanas a 1000 antes de la pandemia en Chile y tratando siempre constantemente de generar valor y innovando, tratando de crecer en lo máximo posible, sobre todo anticipándonos a las tendencias nuevas y tratando de alguna manera, de proyectarnos con competitividad sana. Ok. ¿Y por qué estás acá en Buenos Aires? Porque me di cuenta que mi país está cambiando mucho, está siendo víctima de mucho modernismo, por decirlo de alguna manera, en la cual nosotros hemos sido víctimas de algunas corrientes, tendencias, o tal vez ideología en la cual estamos creyendo que primero se cosecha y después se siembra. Y creo que ese es el peor error que podemos cometer. Y creo que la inspiración máxima de Latinoamérica son ustedes. Entonces vine a ver el futuro que nos espera a nosotros y a nosotros como empresarios, que vamos a arriesgar y vamos a poner una apuesta para emprender y seguir desarrollando nuestro valor. Con muchas miradas, tal vez, que nos apuntan justamente a la construcción del valor general. Entonces, es súper complejo hoy día emprender en Chile con todas estas tendencias, con un tiempo político de transición, de reflexión, que hasta en cierta medida nos ha hecho bien, porque declaramos que queríamos algo hace 2 años atrás, y hoy día dijimos, o sea, no queríamos lo que teníamos, pero tampoco queremos cualquier cosa. Y esa versatilidad también nos ayudó un poco a tener ciertas certidumbres con respecto al horizonte que nos espera en los próximos tiempos. Mira, a ver, me interesa tu opinión. Yo tengo clientes que tienen actividades en Chile, entonces los asesoro, así como tienen en Chile, tienen en Australia, tienen en Paraguay, tienen inclusive en el Reino Unido, entonces los asesoro y conozco la economía chilena. Yo a grandes rasgos, resumiendo, porque me interesa tu opinión, no la mía, yo como analista macroeconómico, yo veo un quiebre hace 12, 10 años, a partir del cual Chile empieza lentamente a iniciar el camino del crecimiento del Estado, la intervención estatista, el PBI per cápita en Chile deja de crecer, empieza a aumentar la presión tributaria, empieza a aumentar el gasto público, empieza a crecer la base imponible, empieza a crecer el Estado y metiéndose cada vez más en la vida de los individuos de Chile y las empresas, afectando negativamente el ahorro, la inversión, el crecimiento y la prosperidad. Me interesa, ¿vos cómo ves la economía chilena? A ver, si somos un poco responsables, para poner el contexto y partir de una base. La economía, la única forma que encontró para poder crecer, que yo sepa, sí, es con ahorro. El victoriano, de aquellos entonces, sí, tenía algunas 3 cosas muy claras. La primera era trabajar más que el promedio. sí. Si querías salir adelante y distinguirte y crecer y ser mejor que el día anterior, primero tenías que trabajar más que el promedio. Lo segundo que tuvo claro era que siempre tenía que vivir por bajo o por debajo de su ingreso.
siempre entendió que él y su estándar de vida tenía que estar por debajo de sus ingresos. Y la tercera clave que tenía era qué hacía con esos excedentes, esos ahorros. Sí. Y nace el capitalismo, nace la forma de invertir con rentabilidad futura. Y llegó al punto el victoriano de vivir del interés del capital. Sí. Pero eso no nació de un día para otro. Las economías que quieren crecer, que quieren zafar de momentos complicados, de momentos difíciles, si no ajustan su realidad a lo que el mercado le ordena o le dice, eso es una pérdida acumulada que terminan pagando siempre los individuos y las personas. Obvio. Entonces, la economía chilena y tal vez otras economías también que están mirando que el gasto público, no solamente por ser gasto público, está bien, si toma una orientación en función de la capitalización como una herramienta de crecimiento, nosotros no nos debería ir mal. Independiente de los gobiernos, independiente de lo que pase, que siempre es un problema o es favorable, pero es muy relevante. Y te lo respondo con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un agricultor suizo y un agricultor del Congo? Sí. Que produce 100 veces más uno al otro. ¿Me vas a decir a mí que, por ejemplo, que el suizo es 10 veces más inteligente que el del Congo? No, porque la tasa de capitalización en ese país, en el Congo, por ejemplo, es tan baja que el agricultor tiene un palito y un guay flaco. Pero el suizo tiene un tractor Ferguson, no sé, de 800 caballos, con aire acondicionado. Entonces, eso, el impacto a la productividad, el impacto al desarrollo y al crecimiento, lo hacen las tasas de capitalización. Si nosotros tenemos buenos incentivos para tener una buena tasa de capitalización, una alta tasa de inversión en nuestro país, por defecto, esa economía crece. Te pongo un ejemplo básico. No sé si tú conoces gente que vive en Suiza, pero ¿se te ocurre a ti cuánto debiese costar el servicio doméstico en Suiza? Carísimo. O sea, tendrías que sacar para que la ama de casa tenga, no sé, el servicio doméstico, tendrías que sacarla de una empresa privada, darle mejores condiciones. O sea, es casi impensado. Sí. ¿Por qué? Porque el pleno empleo por la tasa de capitalización tiene muchas cosas cubiertas. Esa es la discusión que debiésemos tener. Económicamente, cuando tengamos esa discusión a nivel político y entendamos que es cómo estamos mejor y no cómo emparejamos la cancha de una manera tal de que somos todos pésimos, yo creo que es una señal clara para salir de la pobreza. Bueno, o salir del lugar el crítico en el cual estamos viviendo. A ver, voy hacia otra pregunta que está atada a esto. Yo siempre digo acá, este ejemplo que vos diste del campo del Congo contra el de Suiza, yo siempre digo, acá en Argentina hay muchos comunicadores sociales que se quejan de que se destruyó la cultura del trabajo. Y yo explico que es bastante más complicada, y siempre doy el ejemplo del campo. A ver, si por arte de magia volviera la cultura del trabajo y todos trabajáramos en el campo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a domingo, sin bienes de capital, sembraríamos y cosecharíamos lo mismo que en la Edad Media y seguiríamos viviendo en estado de subsistencia, aún matándonos trabajando. O sea, es bastante, el factor de crecimiento es el ahorro, es la inversión que se traduce en acumulación de capital. Ahora, ¿por qué te hago la pregunta? ¿Cómo ves el factor cultural? Porque yo veo que hay un movimiento cultural, y tengo mi explicación y te la dejo picando para que lo hiles después, que hay un movimiento cultural que va contra el capital y va contra la tasa de crecimiento y es consecuencia de la madurez del sistema constitucionalista del Estado-Nación más la democracia universal representativa. A ver, vos venís a ver al futuro a Buenos Aires
¿Por qué? Porque Buenos Aires tiene más hilo recorrido en el carretel del Estado, la democracia representativa y el Estado constitucionalista que Chile. O sea, ¿qué te quiero decir? Este deterioro en Chile es parte y consecuencia de la película de el Estado-Nación más el constitucionalismo más la democracia representativa. Entonces, ¿vos cómo ves esto en Latinoamérica, lo cultural y en Chile? ¿Cómo ves? Ordénate para contestar. Mira, yo creo que Argentina es un caso que lleva como 70 años y no lo han podido derribar. O sea, es tal el nivel de riqueza que tiene Argentina que ni por muchas bombas atómicas que le metan ustedes mismos, Sí. Sigue vivo. Y tal vez eso ha provocado que de otros países vean algunas conductas naturales, sobre todo del último tiempo, y que sean tal vez exportables a otras zonas. Pero, a ver, voy a ir por parte. Ya que hablaste de Argentina, y que todavía no está pasando con esa fuerza en nuestro país. Yo veo, por ejemplo, a señores del Polo Obrero Sí. marchando por un laburo que le llaman ustedes ahí, y está inscrito, digno, legítimo, y todo. Y en el fondo lo que buscan es más subsidio. Yo me pregunto, si se tomaran a todas esas personas, a los Robinson Crusoe, los llevan a una isla, ¿van a hacer piquete? No. Aplica la ley darwiniana en forma 1, o sea, empezaría a ver, te faltarían horas del día para ver cómo voy, tomo cangrejo del mar, saco un coco, y ahí las preferencias, la verdad que caen a la máxima expresión. Y cuando hablamos de preferencia, empezamos recién a interpretar los conceptos de ideología. No es que esté bueno o esté malo, no, es que a mí yo prefiero una cosa u otra, pero hasta ahí suena como muy libertad. Pero cuando yo que le quiero imponer mi preferencia, y eso es lo que está pasando con los estados, cuando quieren imponer preferencias de pocos a decisiones de muchos, creo que ahí es cuando se empieza a romper el pacto de partida doble, que es un pacto, un principio financiero contable, en que donde se genera un derecho, si no se genera un deber, o alguien que lo pague, eso es letra muerta. Y ese es el costo del populismo que ha llevado a Argentina hoy día con una inflación a 3 dígitos este año. Y la verdad que nosotros, si no sabemos surfear esa ola y manejarlo bien, vamos a dejar que la gente tenga idea. No es malo tener idea, pero eso no puede afectar el bien común. Y lamentablemente eso es lo que nosotros no hemos sabido abordar bastante bien. Ahora, las ideas por sí solas no son dañinas. La coacción y además de eso la imposición pierden el requisito esencial del ser humano, que es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y todo esto es una avanzada de comunicaciones, de redes sociales, en donde viene incluso de California, que son izquierdos por naturaleza, Obvio. y ellos manejan todo lo que tenga que ver con desde Facebook, Google, aplicaciones como el mismo caso de las aplicaciones que usamos siempre, como por ejemplo donde vemos los videos en YouTube. los YouTube. Entonces, cuando tú tienes un regulador que desconoces y que genera una propensión muy marcada, lo más probable es que el efecto de la comunicación que se consuma va a tener una inclinación también directamente proporcional a eso. Es complicado. A ver, Entonces, las ideas por sí solas no lo son malas, sí. pero el sesgo que provocan, eso atenta contra la libertad, se rompe el pacto de partida doble.
Sí, a ver, lo que pasa que esto, y no quiero hablar mucho yo, la ideología es el factor que te lleva a las revoluciones, a los cambios de fondo. ¿Ok? Porque, ¿qué sucede? A ver, por ejemplo, yo quiero La Revolución de la Libertad, el título del último libro, y sufro el problema de lo que se llama del free rider, del polizón en la teoría económica. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la revolución, el que tiene que afrontar los riesgos, los costos de la revolución, si yo la quiero hacer, implementar, soy yo. Y si me sale bien, correctamente, beneficio a todos. Entonces, ¿qué hace el prójimo? Dice, no, yo no quiero asumir ni los riesgos ni los costos de la revolución de la libertad. Que la haga Giacomini solito. Si le sale bien, yo me quedo en mi casa y voy a usufructuar gratis las externalidades positivas de que Giacomini logró la revolución. Lo que pasa es que yo solito no voy a ser exitoso. Entonces ahí tenés un problema. Ahora, ¿qué sucede? El Estado, en esencia, es imposición, es coacción. Y el Estado impone la educación pública para crear justamente una ideología que permita su legitimación y propagarlo. Entonces, voy al grano. Economista, en 1982 hubo una crisis latinoamericana que empieza con el default mexicano, el país de la región de los 24 del Río Colorado para abajo, que más lo sufre fue Chile. Redondeando desde aquel momento hasta hoy en día, el PBI per cápita redondeando de Chile creció 250%. El de Argentina, 30%. O sea, del otro lado de la cordillera, de tu lado de la cordillera, antes decían Argentina es rica, nosotros somos pobres. Yo sé que ahora se burlan con razón y dicen, mirá, los pobres de Argentina, que nos pasaron ampliamente. ¿Cómo macheás que la juventud chilena mire en ciertos aspectos, porque mientras se burlan de la pobreza argentina y que nos pasaron por arriba en generación de riqueza, nos ven como espejo de la salud pública, nos ven como espejo de la educación universitaria gratuita y quieren ser como Argentina en eso que si vivieran acá 10 minutos se darían cuenta que cada vez funciona peor, porque el Estado cuando presta servicios y los presta en forma monopólica cada vez te brinda peores servicios a costos más elevados. ¿Cómo macheás esas dos cosas? De que Chile se burla y nos pasa por arriba, de verdad en generación de riqueza, y por el otro, que quiere parecerse a Argentina en ciertas cosas. Esto te lo pregunto pensando en el Chile para adelante. A ver, y siendo bien responsable, hay un premio Nobel de Economía del año 1992 llamado Gary Becker. Sí. Y demuestra que las personas y los sistemas no obedecen a incentivos. Sí. Bueno, dicho eso, con eso ya está la respuesta argentina. Los incentivos que se hicieron en Argentina, en momentos sobre todo de bonanza, fueron mal puestos. Sí. Muy mal puestos. Porque Argentina hoy día debiese tener un PIB, no sé si igual, pero muy cercano a Brasil. Sí. Incluso puede ser mejor. Que per cápita sería muy superior. No, estoy hablando del agregado. Ok. No, per cápita lejos. ¿Qué pasó? Es cuando el individuo empieza a enamorarse, cuando tiene todo resuelto o tiene las cosas básicas resueltas, empieza a enamorarse de un concepto que se llama dignidad. Sí. Y la dignidad es una cualidad, pero la usamos mucho. Y no entendemos que la dignidad, como es cualitativo, va a depender como el hombre y sus circunstancias en el momento que le toca vivir. Sí. Y Chile, en la década del 82 hasta el 2010 aproximadamente, si tú miras la curva, es una locura. Exacto. Pero no solamente económico, sino además hubo un desarrollo social, hubo una merma de la pobreza, hubo un incremento en la clase media, fue todo un proceso, un plan prácticamente, que fue constantemente construido. ¿Con qué? Ahorro, Sí. trabajo duro,
Sí. y supieron dónde reinvertir. Las AFPs, por ejemplo, que son una caja, una bolsa de dinero, si viene bien, no cumplieron bien el efecto de, porque tú hablabas con ellos y decían, nosotros somos un ente que genera rentabilidad. Y fueron hechos para generar pensiones. Entonces, a lo mejor, retóricamente, hubo que mejorar. Pero en términos prácticos, nuestro país, al cabo de varios años, cuando hubo una crisis como la crisis de la pandemia, la fuente de ingresos que tuvieron la gran masa de los chilenos fueron de la AFP. El dinero siempre estuvo ahí. Sí. Si fuera estatal no estaría. Siempre estuvo ahí. Claro. ¿Ah? Pero empezamos a contaminarnos y acostumbrarnos y creer, y vuelvo a repetir, creer que primero se cosecha y después se siembra. Y no es así. Alguien lo tuvo que haber hecho. Alguien tuvo que haber puesto semáforos, clínicas, carreteras. Las carreteras nuestras hoy día, cuando van argentinos hacia Chile, no lo pueden creer. Bueno, ese proceso lo vivimos. Yo la última vez que estuve en Chile, estuve en Pucón, del otro lado de San Martín de los Andes. De los Andes, sí. Sí. Parecía Suiza, al lado, de este lado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una corriente, un efecto contagio, en donde nuestros jóvenes no supieron lo que era la escasez. Los padres sí. Esto es como, por ejemplo, cuando vivimos las guerras mundiales, el caso Japón, la Segunda Guerra Mundial. Mira cómo creció. Sí. ¿Por qué? Porque si tenía una oportunidad, no la desaprovechaba. Entonces, nosotros culturalmente también tenemos que hacernos responsables como país, ¿cierto? Que nuestros hijos sepan tener claridad en cómo hemos llegado a cómo estamos. No solamente sea un gráfico, sino de un proceso. Aquí en Argentina, por ejemplo, el otro día estaba y me reía porque dije, esto nos espera a nosotros. Una señora, una madre, un apoderado, estaba reclamando porque su hija no estaba para lavar platos, porque su hija no tenía necesidad, se habían tomado un colegio, Sí. ¿ya? Y tenía las uñas esculpidas. La hija del presidente de Estados Unidos, Sí. la hija de Barack Obama, mientras él era presidente, la hija trabajó a los 17 años en un café. Sí. La hija de Holanda creo que también vio lo mismo. Oye, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Bueno, pero por ejemplo, No podemos perder eso. yo de este lado puesto en dinámica, te repito, pensando Chile para adelante. Chile se quiere parecer a Argentina, pero cuando yo miro una película y pongo en orden Bachelet, Piñeira II, el que tienen ahora, Chile es otro más. ¿En qué sentido? Se ha movido en una sola dirección, en un solo sentido y cada vez más acelerado. ¿Qué quiero decir? Cuando vos mirás Piñeira II, es más de izquierda que Bachelet. Y siendo supuestamente, no sé cómo lo querés llamar, liberal, no sé cómo lo llamas en Chile, derecha, no me importa, te trae al que tienen ahora. O sea, el movimiento es claro, se potencia hacia el socialismo y en forma acelerada. Yo lo veo así, vos cómo ves Chile para adelante, y esto dentro de un proceso, te repito, que está enfrascado dentro del Estado-Nación, constitucionalismo, democracia universal representativa, que te lleva hacia ahí. ¿Cómo lo ves para adelante? ¿Cómo sale o cómo se revierte? Yo, de mi subjetividad, te aclaro que no se va a revertir. ¿Cómo lo ves vos? Me interesa, que vivís del otro lado. A ver, hay que distinguir los dos puntos. El primero, yo creo que después de Piñera van a haber más lapiceras en el Estado. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un Estado bastante más grande, con la excusa del Estado presente. También hay mucho de, no sé si está bien usado el término abolismo,
hay mucha abolición con respecto a que tenemos una tasa de delincuencia grandísima, y por ahí se da por entender de que el delincuente es una víctima. Hay una mirada con un sesgo abolicionista, allá le llaman garantista. Sí, acá también. Y no nos estamos preocupando de que la verdadera víctima es la persona que sufre el flagelo. O sea, estamos totalmente perdidos. Eso se tiene que regular. Eso es Y eso no es- avance contra la propiedad privada. Y eso no es Estado presente. Porque si fuera Estado presente, habría seguridad. El Estado presente avanza contra la propiedad privada. Claro. No, eso es una ecuación. Es una ecuación que no se puede discutir. Es una ecuación. Pero si nosotros, como país, logramos las dos grandes cosas que son la más importante, la base de un Estado, que son entregar seguridad y justicia, nosotros no debería ir mal. Porque si el foco está en seguridad y justicia, por defecto todo se alinea a algo saludable. Pero cuando nos queremos meter en la casa, en la cama, en lo que piensan nuestros hijos, es más complejo. Es mucho más complejo. Porque la única manera, y vuelvo a reiterar, la única manera que encontró el mundo para salir de los momentos críticos es con ahorro. Sí. Y mientras nosotros entendamos o no entendamos que el incrementar las políticas estatales, el aumentar la dotación del Estado, impacta con el ahorro, o sea, Obvio. desahorra, los índices inflacionarios van a venir para quedarse. Y yo creo que la ciudadanía chilena no está dispuesta a eso. Creo que hoy día está todo más líquido, es más versátil hoy día, ya no es que nací siendo de un color y me muero siendo de un color. No, hoy día se están empezando a dar cuenta que los efectos de malas decisiones son al corto plazo. Y los negocios futuros también están viendo cómo actúan la clase política para poder tomar decisiones. Yo creo, o espero, que Chile tome buenas decisiones, como por ejemplo, ya el tema de la propiedad privada ya no es tema. Okay. Ya eso, yo creo que eso ya es más. Los políticos que hablaban que en contra de la propiedad privada o se escuchaban tratando de omitir que el fin era diluir la propiedad privada, ya no lo dicen, porque ya saben que no es... Que le saca voto. Exacto. Y lo segundo, que con respecto al tema de la AFP o los centros de pensiones, las bolsas para pensiones, si viene bien, se quieren mejorar algunas cosas, pero ya no la quieren nacionalizar. Son dos puntos grandes e importantes que te van marcando una sintonía y te van marcando también una línea conductiva de cómo va la economía. Okay. Y ante eso, tengo esperanza y tengo fe que Chile es un muy buen país todavía como va a poder desarrollarse. Eso siempre y cuando no nos contaminemos con este exceso de populismo y recetas que no han funcionado en ningún lado. Y vos pensás que tenés, para ir redondeando, ¿tienen chance de no contaminarse? Porque yo creo que todo el mundo, a diferencia de finales de los 80, que vos mirabas el planiferio, había caído el muro de Berlín y había un único centro de poder, que fue el consenso de Washington, estaban Reagan y Thatcher. Entonces Menem no tuvo ningún mérito, se subió a la tabla de surf sobre la ola que existía, ¿no? Hoy en día, cuando mirás el mismo planiferio, la Reserva Federal hace socialismo monetario, el Banco Central hace europeo socialismo monetario, los estados aumentan el gasto público, aumentan el intervencionismo, aumentan el déficit. El mundo viaja a la izquierda. ¿Cómo va a ser Chile para no contagiarse de un mundo que viaja a la izquierda, una Argentina que al otro lado de la cordillera es lo que es, un Chile, un Brasil que gane Lula? ¿Cómo va a ser Chile para no contagiarse? Pregunto. ¿Ustedes le llaman el gato muerto? Sí. Yo le llamo, al final se llama recuperación cíclica. Sí. ¿Sí? Vale.
Todos los sistemas y todos los ciclos, todas las curvas te dicen que tienen un éxtasis, después viene una caída y después viene un renacimiento. Sí. Yo creo que Chile ha navegado por momentos muy, muy positivos, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, el desarrollo humano, en todo. Y no lo ha pasado bien. Y creo que este ciclo no va a ser muy largo. Bueno. No o sea, te garantizo que Chile y los chilenos lo único que no quieren es pasarlo mal. Más allá de que las recetas que sean o lo tentador o lo endulzador al oído que pueda ser querer vivir en un país donde no sé, la educación es gratis, donde la salud es gratis. Sí, pero lo que no ven es que si la salud es gratis, anda a atenderte. ¿Tú tienes prepaga acá? Sí. ¿Por qué? Porque la salud pública no sirve. Listo. Entonces, la palabra gratis no existe. Y la gente chilena está un poco más formada. Espero que mis palabras no me condenen y que a lo menos exista una fórmula que pueda identificar a poder tener un consenso y recuperar el sitial que hemos perdido desastrosamente en muy poco tiempo. Okay. Y eso está ligado, y mi pequeño diagnóstico yo creo que me deja en una posición de optimismo, visto cómo se comportaron las últimas elecciones. Bueno. Y fue radical. Bueno, esperemos que sea así. Yo, de este lado de la cordillera, yo soy trasandino para vos, vos sos trasandino para mí, así que de este lado de la cordillera les deseo que se parezcan lo menos posible a Argentina y a la región, y a Europa también, ¿ok? Y que tu optimismo termine siendo fundado. Fue un placer tenerte acá en nuestra casa, en Canal 22, en Economía al Cuadrado. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Querido. No, por favor. Bueno, buenas noches. Los espero la otra semana con más Economía al Cuadrado.